Bueno, muchas gracias por venir, en especial los que han traído a los niños que se han creado, rompiendo con esa tesis absurda de que el liberalismo es una cosa egoísta e infecunda. O sea, pocas cosas han fecundado tanto Madrid como la empresa de Libertad Digital. O sea, no solamente hemos creado una nueva criatura en la información, es que hemos repoblado varios barrios de Madrid. Además han salido todos los niños, supongo que liberales, pero en todo caso limpios, guapos, listos, discretos, distinguidos, etc. O sea que muchas gracias por estar aquí. Entrando en materia, de todas las aventuras que yo he emprendido en mi accidentada y asendereada vida, la más disparatada ha sido sin duda la fundación de Libertad Digital. El 8 de marzo del año 2000. Ese año, ese día, la burbuja de Internet había pinchado. Mejor dicho, había estallado y arruinando así cualquier expectativa de inversión. Aznar estaba a punto de lograr su mayoría absoluta y con ella de abandonar casi totalmente todas sus propuestas de regeneración de la vida política española, de la democracia española, empezando naturalmente por la independencia judicial. La tecnología de Internet era tan desconocida para el común de los mortales como el estofado para los neandertales. O sea, nadie sabía nada. Y, por supuesto, yo no tenía dinero. Tampoco tenía tiempo, porque tras la muerte de Antonio Herrero, en 1998, pues Luis Herrero, se hizo cargo de la mañana y entre todos me embarcaron a mí en el primer programa de radio que yo había dirigido en mi vida, que era una cosa que había jurado no hacer jamás. Hay juramentos que conviene no hacer nunca. Bien, y era un programa de 3 horas diarias, La Linterna, pero ya digo que como no tenía tiempo, pues lo alargué a 4. Y además, por eso mismo, en 1999, al año siguiente, fundé esta publicación, La Ilustración Liberal, cuyo primer número es este, y para el que quiera hacer alguna vez la historia del liberalismo español del siglo XX, tendrá que partir de esta publicación y de esta colección. Porque nunca ha habido un esfuerzo que haya tenido, afortunadamente, que haya tenido la suerte de poder durar tanto tiempo y de mantener los principios fundamentales como el que al año siguiente dio lugar al nacimiento del periódico en Internet Libertad Digital. El primero nativo de Internet y el más importante de todos los que hoy, 15 años después, sobreviven, pesan en la opinión y más que pesarán en el futuro. En realidad, la Ilustración Liberal, este medio, que tiene ya no sé cuantísimos números, ya he perdido la cuenta, era la continuación de otra revista de pensamiento que yo había fundado en Barcelona con Javier Rubio y con mi inolvidable amigo Alberto Cardín casi 20 años antes, Diván, en Barcelona, que era una revista para empezar a pensar las libertades. De manera que, aunque solo tenía un año, la Ilustración Liberal, cuando dio a luz a Libertad Digital, no era un nacimiento prematuro ni mostrenco. En realidad era mayor de edad y con los papeles en regla. La aventura difícil fue la del alumbramiento. Empujado por esa falta de tiempo y poseído por la pasión de fundar, que como el sexo es arrebato de difícil explicación, pero de ineluctables consecuencias, había que buscar un sitio, como dice en Internet, un techo para la criatura. Y hete aquí que, como en otro caso célebre, no había sitio para nosotros. No había sitio para un periódico de Internet. Hubimos de levantar, con unos euros y un palito, un portal, cuyos financiadores al 50% fuimos el grupo de fundadores de la Ilustración Liberal, José María Marco, Javier Rubio, Alberto Recarte y yo, y un grupo, otro 50% de Intereconomía, con Julio Ariza, Mesonero Romanos y Javier Tallada. La ventaja de Intereconomía es que aportaba lo más difícil de encontrar entonces, y en cambio ahora que sobran, está llenos entre los parados, hay pues entre 100.000 y 200.000 seres humanos capaces de diseñar una página en Internet. Entonces no había nadie,
absolutamente nadie. Pero este ser humano pues era capaz de hacerlo, o al menos eso juraba Julio Ariza. Total, que con la empresa ya constituida y con el portal ya en ciernes, porque teníamos al carpintero, bueno, pues ya le puse fecha al nacimiento de la criatura. El 8 de marzo, en plenas elecciones generales, la que le darían la mayoría absoluta al faraón, y además anunciándonos en plenas elecciones, metiendo bulla con un potente llanto liberal, pues nuestro bebé, el internetillo, que decía, aquí estoy yo y cuidado conmigo. Esa era nuestra intención. Pero, mientras Ariza se acordará seguro, San José Raga realmente, en aquellos interminables consejos, cuando Ariza nos explicaba qué era el hosting y el housing. O sea, no, pero vamos a ver, Federico, que eso es housing. Y yo decía, pero ¿dónde está el técnico? Y ahí estaba el problema. Me acaba de llamar, por cierto, Julio Ariza, que está en Santiago de Compostela, y me ha dicho que bueno, estaba con nosotros, felicidades, etcétera, etcétera. Me ha confesado, me ha confiado, o me ha intoxicado, no sé, que le he dicho, le has dado un abrazo al santo, naturalmente, y dice sí, y me ha dicho que va a detener a Rajoy por islamófobo. Digo, hombre, será por islamófilo, porque Santiago desde Clavijo está en el bando cristiano. Dice, a lo mejor, es que como es de piedra, a lo mejor no lo he entendido bien. De manera que Ariza, en espíritu, sigue con nosotros. Pero Ariza nos había metido en un lío morrocotudo, porque aparte de ese lío del housing y el hosting, que de vez en cuando decía Pepe Raga, no hagas caso, Federico, no hagas caso, no hagas caso. Sí, está. Bueno, pues teníamos el problema de que el técnico desaparecía. El hombre tenía una pasión superior a la pasión por la red, que era una señora, una mujer. Y la falta de esa señora le incapacitaba por completo para cumplir sus compromisos de orden tecnológico y empresarial. Y lo malo, lo peor, es que la pasión no la tenía ni en Pinto ni en Valdemoro, sino en un lugar cercano a Almería, en época en que no había AVE ni móvil. Y claro, cuando le daba el ataque erótico se iba, volvía o no sabíamos si iba a volver, pero nos lo dejaba 2 o 3 días inalvis, y todo esto con el calendario corriendo, y el día 8 que tenía que empezar, no estaba el técnico. Ariza decía que sí, pero claro, como él cree en los milagros, no los tomábamos muy en serio. Así que en la parte de la Ilustración liberal, los racionalistas, pues tuvimos 2 ideas. La primera era secuestrar al diseñador, secuestrarlo, meterlo en una habitación hasta que terminara la página web y no dejarlo salir de allí. Pero aparte del Código Penal, esto tenía un problema. Y es que, claro, una rebeldía melancólica de un enamorado podía conducirlo a la galvana absoluta y a no hacer absolutamente nada. Entonces nos ocurrió otra idea, que era secuestrar a la señora y traerla aquí y ponerla al lado. Pero la verdad es que crear un zulo matrimonial es una cosa dificilísima, técnicamente es muy compleja. Y luego, además, yo me acordaba de los amantes de Teruel, que por torcer su voluntad, que ello acabó muy mal. Y me acordaba sobre todo, porque veníamos de Albarracín, de fundar la Ilustración, que es que el marido era de Albarracín. Y hay que pensar en ese hombre volviéndose a Albarracín cuando falló la cosa técnica, en el estado que ya pueden ustedes suponer. Piensen en ese hombre volviéndose a las cumbres, que me mandaba a mí meterle. Yo, pero ¿por qué confié en el técnico de Ariza? En fin, total, que al final nos pusimos en manos de la providencia y bueno, pues sea lo que Dios quiera. Y faltaba 3 días, volvía 4, faltaba 2, volvía 1, y al final decidió, en un arrebato de ira, de celos, riñón, no sé qué pasó, se metió 4 días con sus noches hasta el 8 y terminó la página. Milagrosamente, albricias, como aquello de Belén, la huida del amante terminó bien. Y entonces es cuando termina realmente nuestra historia con Libertad Digital. Y empieza lo importante, empieza la historia de Libertad Digital con nosotros, con los que la inventamos o creamos. Porque si algo tengo que agradecer, y no solo yo, a los que habéis hecho, todos vosotros que habéis hecho Libertad Digital en estos 15 años, es el bien que nos habéis hecho a los que la inventamos.
Recuerdo el día en que un jovencito rubio, así entre Covadonga y Gelsenkirchen, llamado Dieter Brandau, me vino y dice: Federico, ya tenemos 5.000 páginas vistas. Y digo, ahí eso es mucho y tal. Ya, hostia, es mucho, muchísimo, esto es muchísimo. Digo, bueno, pues muy bien. Ahora tenemos millones, ya no contamos los millones de páginas vistas, ni los millones de usuarios únicos, porque además no hay manera de saber cómo los cuentan. Pero lo realmente maravilloso es que cada día, en cada momento, podemos leer en un periódico liberal lo que pasa y tratar de entender lo que pasa desde el punto de vista de la libertad. Y eso desde hace 15 años. Y eso no había sucedido nunca en España, ni en la red ni sin red. Bueno, realmente nosotros estamos en la red sin red, pero en general es el primer periódico con fundamentos liberales que se ha mantenido con una línea que hemos mantenido siempre, pero todos. O sea, no era una cosa que mandaba el editor o el redactor. Todo el grupo que se ha ido creando en el periódico ha creído en eso y por eso ha estado aquí y por eso hemos sobrevivido 15 años cuando todos o casi todos los medios que entonces nacieron no es que yacen muertos, es que yacen olvidados. Para Libertad Digital no es solo importante porque en él, Libertad Digital no es solo importante porque en él o ella, no sé yo muy bien, Libertad Digital, él o ella, porque en él escribimos lo que nos da la gana los liberales y además leemos lo que nos apetece, sino porque no nos deja dormirnos, no nos deja amodorrarnos en la autocomplacencia. Cuando Javier Somalo, que con Luis Rodríguez es una de las dos columnas fundamentales hoy de esta empresa, me dijo que tenía que hacer un discurso para este acto y viendo mi limitado entusiasmo, claro, en 15 años ya habría hecho entre 14 y 20 discursos felicitándonos porque hemos cumplido 1 año, 2, 3, tal, más luego el radio, ya son 15, más 6, 21, ya no sé los discursos que he hecho y estoy harto de hacer discursos diciendo está muy bien y el año que viene estaremos mejor. Y entonces me dice Somalo, oye, ¿podías ver el artículo que haces en el número 1 de la Ilustración Liberal antes de fundar Libertad Digital? Porque ese es el programa del grupo, programa político. Yo no me acuerdo ni de lo que hablo, por razones evidentes, y además procuro no acordarme de todo de lo que escribo, porque si no me volvería loco. Pero lo he vuelto a leer y estoy encantado, porque volvería a afirmar exactamente lo que firmé en ese año de 1999. En ese texto comenzaba con una frase de Isidoro de Antillón, en un texto suyo que se llama La disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, y que aquí Pedro J. se sabrá de memoria, naturalmente. Dice así mi paisano Isidoro de Antillón: oprimir por una parte, sufrir habitualmente por otra, tal es el horroroso y desconsolador retrato de toda la historia. Y añadía yo, no hay reflexión posible sobre la libertad individual que no arranque de una constatación semejante. Y eso, verdad siempre, acaso sea más verdad que nunca hoy, cuando muchos parecen pensar que la libertad es algo dado, herencia del tiempo y acorde con la naturaleza política del ser humano. Tal vez, por creer semejante dislate, se halla hoy, hablo del 99, el pensamiento liberal más adormilado y atocinado que en tiempos de Antillón. Sin el horror y la compasión que provocan los efectos de la dictadura, es difícil anhelar la libertad. Una libertad, seguía, que no crece, está condenada a menguar, porque en la naturaleza del poder y en la historia de las civilizaciones humanas, de la especie misma, está escrito, para el que quiera y sepa leer, que el apetito de libertad no es moneda corriente. Por el contrario, solo la tensión moral, la convicción del espíritu acerca del significado profundo de la libertad en la vida del ser humano nos permite avanzar y consolidar su posibilidad política. Y añadía, si algo distingue al nuevo liberalismo hispano o al de los intelectuales españoles y americanos que nos reuníamos en las jornadas liberales iberoamericanas, si algo los distingue de esas escuelas universitarias y de negocios de todo el mundo, es nuestra aversión a un economicismo conciliable y conciliador
con las dictaduras y dictablandas de nuestro entorno. Nosotros pensamos el liberalismo como un todo, donde el hecho moral de la libertad individual no se puede separar del hecho político de un Estado mínimo, en el que precisamente el mínimo al que nunca podemos renunciar es la división de poderes, y donde la libertad económica es el fruto y no la causa de esa arquitectura institucional y de ese espíritu fundacional. ¿No estaremos, me preguntaba, siendo los liberales los enemigos radicales del socialismo en todas sus formas, dictatoriales, democráticas, supervivientes de nosotros mismos? ¿No habremos renunciado al imperativo moral de cambiar las cosas a cambio del confortable oficio de comentarlas? Pues bien, a esas preguntas del 99, en este número, en el que Vargas Llosa pone verde al Papa por ir a Cuba, Montaner anuncia que el caudillo Chávez va a destrozar Venezuela, Javier Rubio pone verde a Aznar por hacer una política cultural digna del Partido Socialista, y así sucesivamente, pues viendo aquello y viendo, después de 15 años, Libertad Digital, puedo decir no. Gracias a Libertad Digital, que cada día nos mantiene despiertos, no hemos podido acostumbrarnos a nada y a nadie que se oponga al afán de libertad, al nuestro y al de todo el mundo. Y ese es el principio esencial que mantiene viva esta empresa y la que la mantendrá viva, espero que hasta el fin de los tiempos, por lo menos de los tiempos que se cuenten en medios digitales. Hace 5 años nos dieron un premio, el premio de NAES, y yo dije que solo por defender a las víctimas del 11M habría valido la pena fundar Libertad Digital y Es Radio. Libertad Digital y Es Radio, que son una y la misma cosa, y esa es nuestra fuerza, y ese es nuestro éxito, que son una misma cosa, que somos una sola redacción, que todos lo hacemos todo, que en el ámbito de la imagen, de la escritura y en el micrófono somos los mismos y pensamos lo mismo. Y afortunadamente no tenemos sindicatos. Anteayer, solo anteayer, el único periódico y la única radio que abrieron su información, que editorializaron, recordando la inmensa infamia, el horrendo crimen de ignorar a las víctimas del 11M, que tenía que acarrear, y así ha sido, la quiebra del Estado y la ruina de la nación, fueron Libertad Digital y Es Radio. Los únicos, los únicos. Gracias por no dejarnos olvidar lo inolvidable. Para eso estamos, para eso vamos a seguir. Llevamos 15 años y los que quedan. Mientras en España no se haga justicia a las víctimas del 11M, todos los días serán 11M. Hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir manteniendo. Y todos los días tenemos que estar en el aire de nuestra voz, en el aire de nuestra letra y en nuestra alma recordándolo, porque ese recuerdo es el de la dignidad de nuestra nación. No podemos tolerar ese olvido. Y nosotros, al menos nosotros, no lo vamos a hacer. Y tengo que ir terminando, porque Jorge me ha dicho 10 minutos, perdona Jorge, pero bueno, a la próxima vez, o sea, cuando cumplamos los 10 años de radio, entonces te doy mi palabra de que me limitaré a los 10 minutos. Pero tengo que agradecer mucho a aquellos que nos han permitido técnicamente, realmente, físicamente, llegar hasta aquí. En primer lugar, a Javier Rubio. Sin él no existiría Libertad Digital. Y a Alberto Recarte. Sin él no existiría esa empresa. Hoy no están con nosotros, pero si Correos sigue patrocinando, como espero, generosamente los premios Libertad, estarán el año que viene y si no, al siguiente. Hace unos días me decía Javier, decía, ya sabes, Federo, que es que yo soy de digestión lenta. No importa, la puerta está abierta, la mesa está puesta y si no es este año, otro año será. Pero estas dos personas son fundamentales y merecen absolutamente nuestro agradecimiento y también, en momentos difíciles, nuestro respaldo, en lo personal y en lo profesional. Gracias
también a todos los que han estado a mi lado, porque como se han ido cayendo unos y otros, se van yendo, etcétera, y Luis se va a Castellón los fines de semana y me quedo solo, pues bueno, los que se quedan en mi equipo. A lo largo de estos 15 años, e incluso antes, gracias a los que han estado conmigo, ayudando en épocas en que no me apetecía nada, ni hablar por el micrófono, ni escribir, y lo he hecho todos los días, 5 o 6 horas, las que fuera. Y quiero personalizarlo, singularizar a este enorme equipo, muy grande, que ha ido cambiando, en una sola persona. Gracias, Isabel González, por todas las mañanas, de todos los días, de todos estos años. Bien, gracias, por supuesto, a todos los que a lo largo de estos 15 años han estado con nosotros apoyándonos, anunciándose, a nuestros anunciantes, especialmente a Telefónica, al Santander y al BBVA, a la Caixa, que nos presta este foro impresionante, la verdad. El futuro de Cataluña, fuera de Cataluña, es realmente esplendoroso. Gracias a Repsol, a Endesa, al Corte Inglés, a todos los grandes anunciantes y a los pequeños, al que solo puso un anuncio 15 días de Tintorerías Pérez. Gracias a todos ellos. Sabéis que a mí me encanta la publicidad, me gusta la publicidad, creo que es una rama esencial de la información, salvo la publicidad política, que es una rama de la intoxicación y debe ser combatida. Gracias a todos ellos y a la arquitectura empresarial de Recarte y a la aritmética aplicada de Luis Rodríguez, nunca jamás en estos 15 años hemos dejado de pagar una nómina. Nunca. Y cuando ha habido que recortar los gastos, lo hemos hecho todos. Y gracias a eso hemos podido salir adelante y hasta hemos podido recuperar los sueldos escasos, magros, porque la libertad no da dinero. O sea, lo que da dinero es la tiranía. La libertad es una cosa bonita, arriesgada, simpática, viene bien para ligar, pero para hacer fortuna, no. Bien. Bueno, y por supuesto, tengo que dar las gracias a los que siempre están ahí, a mi familia, a David, que no está, pero estuvo en los orígenes de Libertad Digital en Conde de Aranda, dirigiendo una cosa fantástica de estas que se nos han ido dejando, hemos ido dejando por el camino, porque no funcionaban, que era el Spain Herald, o sea, nuestra versión en inglés, porque nosotros fuimos los primeros en saber que una versión en inglés que había que hacer iba a fracasar. Bueno, lo probamos y todo quedó en familia. Gracias a ti, Jorge, porque estás renovando toda la parte audiovisual y el periódico del futuro, que va a tener tanto de imagen como de letra, siempre con el mismo espíritu, y por perdonarme, alargarme de los 10 minutos que me habías prescrito. Claro, no lo volveré a hacer, de verdad. Y a ti, María. Teniendo en cuenta los precedentes longevos de nuestras familias, me perdonarás lo que voy a pedir para terminar, lo que voy a pedir ahora. 15 años más, antes de que tú puedas dedicarte a los últimos novelistas austrohúngaros y a arreglar las plantas de la terraza, conseguir que crezcan, misterio para mí insondable, mientras yo me dedico a hacer haikus al sol de la tarde, de las últimas horas de la tarde, sobre los pinos del monte del Tremedal. Pero mientras, espero, me gustaría, deseo ardientemente, seguir con vosotros 15 años más, como presidente, accionista, escritor, locutor o lo que sea. 15 años más. No es mucho pedir. Los difíciles eran los 15 primeros y están cumplidos. Gracias por ellos.